Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la vida, la salud y de manera muy especial por concederle un año más de vida, de salud a nuestra pastora Sandrita. Desde ya, feliz cumpleaños, que pase un día muy bonito y desearle que sea Dios quien siga sosteniendo su vida, su familia, su ministerio. Feliz cumpleaños, Pastora Sandrita. Y bueno, hoy día vamos a continuar también con el devocional en el libro de Hebreos, el capítulo 7. Y la palabra del Señor dice así: el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que vivió a recibir a Abraham, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, y esto Rey de Paz. Abraham volvía de un triunfo, ¿no? Volvía de ganar una batalla, y en aquel tiempo quienes dirigían el pueblo de Dios y estaban al cuidado del pueblo de Dios eran los sacerdotes. Y Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y que sale a recibir a Abraham de esta batalla, ¿no? Trayendo logros, ¿no? Trayendo tesoros de su conquista, ¿no? Y, y hace mención que no solo era un rey, no, un sacerdote y rey, sino que la palabra de Dios remarca acá, ¿no? Y dice que cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Las características que tenía este sacerdote y rey era que era también una persona justa y de paz, porque usualmente el nombre que les ponían a las personas reflejaba el carácter, ¿no? de la persona. Pero también hace mención que este Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, pero que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Era un personaje que no tenía un linaje trascendente, familiar, o un apellido que podía caracterizarlo. Sin embargo, Abraham sí. Abraham fue escogido salió de su tierra, y Dios le dio una promesa que le daría una descendencia muy numerosa, que inclusive le dices: mira las arenas, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. ¿Se puede contar? No. Mira las estrellas del cielo, es incontable, así va a ser tu generación, tu descendencia, ¿no? El hablar de Abraham, el tener el apellido o del linaje de Abraham, era una genealogía muy importante. Sin embargo, Melquisedec no tenía esa genealogía, pero era un sacerdote del Dios Altísimo. Era un hombre que temía a Dios, y Abraham, teniendo tanta riqueza, va y cumple con lo que es la promesa de dar sus diezmos, ¿no? Y dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví recibe el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Eh, ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Eran aquellos que se dedicaban a servir a Dios.
y si recibían el sacerdocio con mucha más razón, ¿no? Porque ellos estaban al cuidado de las cosas de Dios y no hacían actividades como los demás, ¿no? Entonces, sus hermanos, aun cuando hayan salido de la descendencia de Abraham, tenían que sostenerlo, ¿no? Y a través de sus diezmos, ¿no? Pero hace también aquí el autor de este libro, que es Pablo, hace hincapié, ¿no? De que Abraham, pero dice, aquel cuya genealogía no es conocida de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Este Abraham era un hombre bendecido, ya desde las promesas que Dios le dio. Sin embargo, el traer sus diezmos a la casa de Dios, llevar el diezmo para el sostenimiento del sacerdote, de las personas que se dedicaban a Dios, hacía que él también trajese bendición eso, ¿no? Porque este sacerdote sale a bendecirle. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu del cual nadie sirvió al altar. Porque dice, manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto que a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de su vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Está hablando de otro sacerdote, ¿no? De alguien que vendría de la tribu de Judá. Sabemos que Moisés habló acerca del sacerdocio y principalmente a los que venían de la tribu de Leví, pero vemos que Pablo está incorporando a el Señor Jesucristo, que es de la tribu de Judá y al cual se le está denominando ese sacerdocio. ¿Qué hacía un sacerdote? Cuando una persona pecaba, venía ante el sacerdote y el sacerdote era como un puente entre Dios y el hombre. Ofrecía sacrificios para que pueda presentar ante Dios un sacrificio, ya sea de una palomita, de un ganado vacuno, de una oveja, de acuerdo a sus posibilidades económicas y también para pedir perdón a Dios por esa falta, por ese pecado que había hecho. Entonces, ¿cuál era el rol del sacerdote? Era como un puente entre Dios y el hombre, ¿no? Pero vemos que esto era un sacerdocio, según lo que describe, mortal, ¿no? De humanos, ¿no? Que este sacerdote moría y acababa ahí su función. Pero se está hablando ahora de un nuevo sacerdocio de Jesucristo,
y que hace semejanza al sacerdocio de Melquisedec, que no viene de una genealogía como lo venía de los otros, ¿no? Y hace mención que este sacerdocio, este sacerdote va a ser para siempre. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepintió, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el sacerdote que dio su vida en la cruz del Calvario. De una vez y para siempre, Él pagó los pecados de la humanidad en la cruz. Y este sacerdote que reconcilia a Dios con el hombre no es como la relación de los muchos sacerdotes que hubo en el Antiguo Testamento, porque ellos murieron y pasó el sacerdocio a otra persona y así sucesivamente. Y está hablando de este sacerdote a Jesucristo, de un sacerdocio inmutable, que nunca va a cambiar, que es por la eternidad, ¿no? Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Jesucristo, ¿no? Que describe que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Vemos que el Antiguo Testamento, la ley, ¿no?, que escogía al sacerdote, no era perfecta, pero esta nueva ley que es la gracia a través de Jesucristo es perfecta. Si un sacerdote quería ofrecer sacrificios de la persona que venía para perdón de pecado ante Dios, él primero tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Pero Jesucristo, una vez y para siempre en la cruz del Calvario, llevó el pecado del mundo, ¿no? Y nos reconcilió con Dios Padre. Es un sacerdote, es un sacerdocio para siempre, el cual vive, ¿no? Y así como el sacerdocio que venía de la tribu de Leví y que el pueblo de Israel estaba llamado a llevar sus diezmos, sus ofrendas para mantener a los que se dedicaban a tiempo completo, ¿no?, a las cosas de Dios, porque ellos no trabajaban, estaban velando por las cosas de Dios, ¿no? Y vivían de los diezmos del pueblo. ¿Cuánto más, no? Este sacerdocio, este sacerdote que es para siempre, perfecto, ¿no? Jesucristo, que nosotros a quien servimos, que somos hijos de Dios gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario y que somos sus discípulos, ¿no? Porque hemos creído en Él, ¿no? ¿Con cuánta más razón no llevar nuestros diezmos, ¿no?, a la casa del Señor para mantener al pueblo, para mantener a quienes sirven al Señor, ¿no?
siempre ha estado reñido esto de los diezmos, ¿no? Siempre han dicho, ¿no? O bueno, yo lo he escuchado, ¿en qué parte de la Biblia habla acerca de los diezmos? Y en el Nuevo Testamento, que debemos llevar los diezmos a la iglesia, a la casa de Dios. Si esto era un mandamiento para el Antiguo Testamento, ¿no? Y yo diría que nosotros como hijos de Dios, sí debemos seguir llevando nuestro diezmo y porque la palabra lo sostiene. En el pueblo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote venía del pueblo de la tribu, venía de la tribu de Leví. Pero vemos a este nuevo sacerdote que viene de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Y la iglesia se establece en el Nuevo Testamento, ¿a raíz de quién? No de la ley, sino de la gracia, que es la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Por la cual hemos sido perdonados, hemos sido salvados. Y nosotros como iglesia tenemos la esperanza de que algún día nuestro Señor Jesús volverá por segunda vez a llevar a su pueblo, a su iglesia, ¿no? Y por lo tanto, los diezmos, ¿a quién se da? ¿No? ¿Se da para el que viene de la tribu de Leví o se da para quien viene por la gracia, ¿no? Quienes servimos, quienes sirven en la iglesia en este tiempo, ¿no? No son descendientes de la tribu de Leví. Al contrario, ¿no? Han creído en Jesucristo, ¿no? De esa tribu, en Jesucristo que viene de la tribu de Judá. Y es más, en este tiempo nosotros no venimos del pueblo de Israel, somos los gentiles alcanzados por la gracia de Dios y la cual conformamos y somos parte de la iglesia de Dios. Y por lo tanto, así como Abraham vino con alegría, con gozo, trayendo sus triunfos, ¿no? Su botín y dio el diezmo para mantener al sacerdote, ¿no? ¿Con cuánta más razón? Nosotros, del fruto de nuestra labor, de lo que Dios nos bendice, ¿por qué no separar y serle fiel a Dios con nuestros diezmos? Si vamos a sostener la iglesia, vamos a sostener a los hijos que están dedicados a las cosas de Dios, vamos a sostener con los diezmos, vamos a contribuir para la extensión del reino de los cielos, para que otros más conozcan, ¿no? Yo creo que en asunto de diezmo, personalmente creo y estoy convencida que está vigente, así como en el Antiguo Testamento, está vigente para nuestro tiempo y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y el Señor dijo, ¿no? Traed vuestros diezmos al alfolí y probadme que yo os abriré las ventanas de los cielos y los voy a bendecir hasta que sobreabunde. Esa bendición le alcanzó a Abraham, esa bendición nos puede alcanzar también a nosotros, queridos hermanos. De mi testimonio puedo decirles que desde que yo conocí al Señor Jesús, aprendí que debemos llevar al Señor y hacerle Señor no solo de nuestra vida, en nuestro corazón, sino también en nuestra economía, porque si Dios nos bendice, debemos bendecir para la extensión del reino de los cielos, para la iglesia, ¿no? Y yo he visto cómo Dios siempre ha bendecido, siempre Dios me ha bendecido, y aun cuando de repente no he tenido trabajo, pero de lo poco que he tenido he sacado mi diezmo y le hemos llevado al Señor con alegría, con gozo. Dios es fiel, ¿no? Dios bendice y bendice con trabajo, bendice con salud y ni siquiera, como testimonio, ni siquiera lo económico puede condicionarnos a servir al Señor. Porque aun cuando no hemos podido tener un día trabajo, nunca ha faltado qué comer, no ha faltado el pan y ni nos hemos enfermado.
¿no? Dios ha sido tan bueno que en su misericordia ha abierto las ventanas de los cielos, ha reprendido al devorador y también lo quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Bueno, Dios les bendiga y tengamos un bonito día.